Bien, vamos a empezar con el último tema. Hasta aquí se van a tomar los temas para el examen. Los últimos dos que faltan se van a considerar como trabajos en el cuadernillo de evidencia. Comenzaremos con las reacciones de compuestos carbonílicos con el reactivo de Grignard. Hay que hablar un poco sobre quién fue el creador de estos reactivos de Grignard. Francis August Victor Grignard fue el creador de este importante reactivo. Se llaman Grignard debido a su investigador, pero la síntesis del primer reactivo como tal se anunció en 1900. Entonces, gracias a esta invención, pues el científico pudo publicar 200 artículos que hablaban sobre estos reactivos de Grignard y pues son de gran importancia debido a que a partir de estos reactivos se pueden sintetizar compuestos por adición nucleofílica en donde se ataque el carbono y se puedan obtener cadenas grandes de compuestos. Pueden ser que queremos sintetizar alcanos de cadenas muy largas o bien que se sinteticen alcoholes a partir de aldehídos y cetonas. Entonces, ¿qué son los reactivos de Grignard? Van a ser aquellos carbonos nucleofílicos que son ampliamente usados y que se van a obtener de una mezcla en donde se pone a reaccionar un halogenuro de alquilo con espumas de afeitar de magnesio en éter etílico. El resultado es un reactivo de Grignard. Entonces ustedes observan, estamos empezando con bromuro de etilo, lo mezclamos con estas cremas, espuma de magnesio y al final obtenemos un bromuro de etil magnesio. Este bromuro de etil magnesio es el reactivo de Grignard y se va a comportar como un carbanión. Si ustedes ven sus cargas parciales negativas donde se encuentra el carbono unido a un elemento o un átomo menos electronegativo que antes lo era, como era el bromo. La unión de este magnesio con el carbono le da ese comportamiento como nucleófilo. Entonces, en el medio de reacción se obtiene un reactivo de Grignard que tiene la característica de donar un carbono nucleofílico. Y ese carbono nucleofílico nos va a ayudar a poder realizar las reacciones de adición sobre aldehídos y cetonas. Entonces, ya mencionábamos que las características de los reactivos de Grignard son que son carbonos nucleofílicos. ¿Por qué van a ser nucleofílicos? Porque ese átomo de carbono está unido a un elemento que es el magnesio menos electronegativo. Bien, entonces nosotros tenemos un reactivo de Grignard y este se va a comportar como un complejo, es decir, nuestro carbanión que se acompleja con el magnesio y el bromo. Este complejo nos va a permitir la donación de nuestro nucleófilo fuerte que va a reaccionar con cualquier aldehído, con un formaldehído o con cualquier cetona. Y vemos que este carbanión tiene la característica de ser un nucleófilo fuerte, por lo tanto atacará directamente al carbono del carbonilo. Y si ustedes recuerdan los mecanismos de reacción en donde se clasificaban nucleófilos débiles y nucleófilos fuertes, podemos mencionar que como es un nucleófilo fuerte se va a ir por la vía de formación del ion alcóxido a partir de 3 pasos sencillos. Recuerden que es primer paso el ataque del nucleófilo fuerte al carbono del carbonilo, la ruptura de nuestro oxígeno y la formación intermediario ion alcóxido. Entonces el segundo paso sería ese, la formación del ion alcóxido, y finalmente el tercer paso, la protonación a partir del nucleófilo en el medio de reacción para poder sintetizar el producto de adición.
tenemos nosotros un halogénuro de alquilo, como este que tenemos aquí, el 2-bromobutano, y lo hacemos reaccionar con las cremas o espumas de afectar de magnesio etílico, obtenemos nuestro reactivo de Grignard, que es una base fuerte. Observen que el ataque directo es sobre el grupo que tenemos como saliente, pero en realidad no ocurre un desplazamiento, sino ocurre solamente, no ocurre una eliminación, solamente un desplazamiento en posición alfa, y al final obtenemos nuestro reactivo de Grignard. Si nuestro reactivo de Grignard se pone en solución o tiene contacto con cualquier ácido, por más débil que sea, cualquier reactivo que tenga o en su estructura un grupo hidroxilo o bien el hidrógeno unido al nitrógeno, este permite la ruptura de el enlace carbono-magnesio y permite la obtención de la liberación de la cadena. Entonces, tenemos en el medio de reacción reactivo de Grignard, en este caso 1, 2, 3, 4, bromuro de butilmagnesio, y lo ponemos en contacto con un ácido débil o bien un ácido fuerte, se formaría un alcano. Y esto pues es de gran utilidad cuando se quieren sintetizar cadenas de alcano muy largas o compuestos derivados de aldehídos y cetonas. Bien, ahorita ustedes tienen una actividad en donde me tienen que proporcionar los productos que se obtienen de las reacciones de un reactivo de Grignard con diferentes ácidos, desde ácidos débiles con comportamiento carácter débil hasta más fuertes. Entonces ustedes tienen que hacerme cuáles son los productos. Si se pone a reaccionar el bromuro de etilmagnesio con agua como tal y con los demás productos. Para las reacciones siguientes, la formación de alcoholes primarios, estos se van a poder sintetizar usando formaldehído con el reactivo de Grignard. En este caso nosotros tenemos el bromuro de butilmagnesio. Si ustedes ponen en medio de reacción y quieren sintetizar un alcohol primario, se debe de considerar dos pasos esenciales, esto hablando de la parte experimental. Entonces ustedes tendrían en el medio de reacción el bromuro de butilmagnesio y lo mezclarían con formaldehído. El bromuro de butilmagnesio nos dona nuestro carbanión, que es nuestro nucleófilo fuerte y el que va a atacar directamente al carbono del carbonilo. En este paso se forma el intermediario ion alcóxido. Ustedes recuerden que el intermediario es un compuesto tetraédrico y que va a estar acomplejado con el magnesio y el bromo, pero sigue siendo el ion alcóxido. Ahora, en la parte experimental, como segundo paso, no hablamos del mecanismo, sino de la parte experimental, como segundo paso sería la protonación. Nosotros tenemos que agregar, después de que estemos asegurados de que se formó el ion alcóxido, debemos de agregar un ácido como tal, débil o fuerte, o asegurar que nuestro medio esté acidulado para poder protonar nuestro ion alcóxido. Si nosotros protonamos, al final vemos la donación del protón por parte del medio acidulado, que es atacado directamente por el oxígeno, y este ataque permite la ruptura del complejo magnesio-bromo con el oxígeno, de tal manera que se forma nuestro alcohol. Ustedes vean cómo es que la cadena proveniente del bromuro de butilmagnesio se adiciona al carbono, de tal manera que se sintetiza un alcohol con una cantidad más grande de carbonos, y
que al final pues obtenemos la molécula de agua como tal, pero que nos interesa que se forma nuestro 1-pentanol a partir de un formaldehído. Imagínense, ustedes tienen entonces el reactivo de formaldehído, si lo ponen en contacto con el reactivo de Grignard, que sería el bromuro de butilmagnesio, pueden sintetizar un alcohol que sería el 1-pentanol. Este es un alcohol primario. Ahora, cuando el reactivo de Grignard reacciona con un aldehído distinto al formaldehído, se forma un alcohol secundario. En este caso nosotros tenemos el propanal, es un aldehído, pero que es tiene una cadena diferente al hidrógeno. Saben que el formaldehído es más reactivo, entonces este es menos reactivo, pero puede sintetizarse a partir de este propanal un alcohol secundario. Cuando se pone en contacto, como primer paso en la parte experimental, con un reactivo de Grignard, en este caso bromuro de propilmagnesio, permite en el proceso de reacción la formación del iodo alcohóxido. Ustedes saben que el iodo alcohóxido sigue siendo lo mismo, tetraédrico. Entonces antes teníamos el propanal, nuestro bromuro de propilmagnesio nos donó nuestro carbanión, y el carbanión, que es un nucleófilo fuerte, ataca directamente el carbono, el carbonilo, se rompen los enlaces carbono-oxígeno y se forma nuestro iodo alcohóxido. El iodo alcohóxido, ustedes ya lo saben cómo es, forma tetraédrica y está complejado con el magnesio y el bromo. Y al final necesitamos en la parte experimental agregar un ácido también para obtener la protonación del iodo alcohóxido y de tal manera que se pueda formar el alcohol secundario. En este caso estamos viendo cómo el oxígeno ataca directamente al protón donado del medio cedulado y se forma el alcohol secundario. Vean que a partir de propanal, haciéndolo reaccionar con bromuro de propilmagnesio, se puede sintetizar nuestro alcohol secundario. En este caso, si en el ejemplo anterior era un alcohol primario, en este caso es un alcohol secundario y lleva el nombre de 3-hexanol. Y ya finalmente, cuando nosotros hacemos reaccionar una acetona con un reactivo de Grignard, sintetizamos un alcohol terciario. Nosotros tenemos en este caso la 2-pentanona. Igual se pone en el medio de reacción como primer paso de la parte experimental. Se hace reaccionar con el bromuro de etilmagnesio. Ustedes saben que este bromuro de etilmagnesio dona nuestro carbanión y este carbanión ataca directamente a lo que es el carbono del carbonilo. Este ataque permite la adición de esta cadena larga, de esa cadena de carbonos a nuestro carbono como tal. Se forma el iodo alcohóxido, tetraédrico también, acomplejado con el magnesio y el bromo. Y como segundo paso de la parte experimental, ustedes recuerden otra vez utilizar ácido débil o fuerte o medio acidulado, un medio que me pueda permitir la protonación de mi iodo alcohóxido de tal manera que el oxígeno pueda atacar al protón, se pueda protonar y pueda obtener yo mi alcohol terciario. Ustedes vean la estructura de nuestros alcoholes muy diferente a las anteriores y sabemos que el carbono ha perdido totalmente sus sustituyentes, por lo tanto es un alcohol terciario. Y en el medio de reacción agua, el alcohol terciario, si lo nombramos, tomamos la cadena como tal más larga, sería 3-metil 3-hexanol. Y bien, ahorita me volví a regresar a lo que son el inicio de las reacciones de los aldehídos con el reactivo de Grignard. O sea, yo quiero que quede claro que sigue siendo los mismos pasos de los mecanismos de adición nucleofílica. Recuerden que el reactivo de Grignard, que en este caso cuando empezamos a explicar lo del formaldehído,
que reacciona con el bromuro de butilmagnesio, pues este bromuro de butilmagnesio es un reactivo de Grignard y me va a proporcionar lo que es el nucleófilo fuerte. Este nucleófilo fuerte actúa como un carbanión que va a atacar directamente al carbono, y este paso sería, como hemos explicado en varios mecanismos anteriores sobre adición nucleofílica, este entra dentro de las condiciones básicas, porque tenemos un nucleófilo fuerte que es un carbanión que viene donado del reactivo de Grignard, y ustedes saben que un nucleófilo fuerte puede y tiene la capacidad de atacar directamente el carbono. Entonces todos los carbaniones donados por los reactivos de Grignard atacan directamente al carbono del carbonilo. Solamente que es lo que cambia en cada reacción, que dependiendo si es un formaldehído es el producto diferente. Por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar el formaldehído con este reactivo de Grignard, con cualquier reactivo de Grignard, se obtiene al final un alcohol primario. Y los pasos del mecanismo en las tres, ya sea que se reaccione con el formaldehído, con cualquier otro aldehído o con la acetona, son 3 pasos. El primer paso involucra el ataque de nuestro carbanión al carbono del carbonilo, ya sea aldehídos o cetonas. El segundo paso sería la formación del ion alcoxído tetraédrico, pero que tiene la característica de estar acomplejado con magnesio y bromo. Y para poder romper este complejo y que se pueda protonar nuestro oxígeno de nuestro intermediario, pues necesita protonarse en un medio de reacción acidulado con ácido débil o ácido fuerte, porque el reactivo de Grignard tiene la característica de romper este complejo. Por lo tanto, al final obtendríamos nuestro producto de adicción. Son 3 pasos. Recuerden, el primer paso, ataque del nucleófilo fuerte carbanión al carbono del carbonilo. Segundo paso, formación del ion alcoxído. Y tercer paso, la protonación en el medio ácido a partir de cualquier ácido débil o ácido fuerte que ustedes quieran usar. Entonces recordamos que cuando el formaldehído reacciona con un reactivo de Grignard, forma un alcohol primario. En el otro caso decíamos que cuando reacciona un aldehído de cualquier tipo que no sea el formaldehído, pues se forma un alcohol secundario, y ya lo estamos viendo. Ya explicamos eso porque sigue siendo lo mismo mecanismo, solamente que en estos ejemplos está cambiando el reactivo de Grignard. Pero ustedes vean y recuerden que cuando se pone a reaccionar cualquier aldehído con el reactivo de Grignard, se forma un alcohol secundario. Y finalmente, cuando el reactivo de Grignard reacciona con una acetona, cualquier acetona, forma un alcohol terciario. Es importante que cuando ustedes realicen las reacciones le pongan la numeración. Esto es de acuerdo a la parte experimental. Por ejemplo, si nosotros tenemos un reactivo y queremos llevar a cabo la síntesis de alcoholes primarios, secundarios y terciarios con reactivo de Grignard, deben de ponerle paso 1, donde se pone el contacto del reactivo con la muestra, ya sea aldehído o cetona, y después de que se forma todo el rollo del intermediario, paso 2, en la parte experimental, de que tú tienes que agregar el medio ácido débil o fuerte. Entonces, cuando una acetona reacciona con un reactivo de Grignard, forma un alcohol terciario. Ahora ustedes tienen estos ejercicios en donde están diferentes compuestos. Tenemos una acetona y un aldehído que lo van a hacer reaccionar con reactivos de Grignard. Yo les voy a pedir que realicen el mecanismo de reacción de estos compuestos con el bromuro de metilmagnesio y con el bromuro de fenilmagnesio. Entonces ustedes tienen este reactivo de Grignard, ya les dije el nombre, bromuro de metilmagnesio y el bromuro de fenilmagnesio, y ustedes tienen que hacer los mecanismos. Hasta aquí va a llegar el examen. Ya les puse 3 ejemplos y como son los mecanismos,
simplemente es hacer reaccionar este reactivo de Grignard. Ustedes saben, ya tiene aquí coloreado qué parte se va a adicionar a la cadena. Solamente necesito que ustedes me desarrollen el mecanismo y nombren el compuesto al final. Eso lo tienen que hacer y hasta aquí le vamos a dejar.